Hablamos ahora de los virus, las bacterias, y aprovechamos que estamos haciéndonos referencia a este tema, que vamos a mencionar el tema del sarampión y vamos a explicar por qué, la importancia, que no que lo explique yo, sino que lo explique justamente el doctor Daniel Stecher, que es médico infectólogo y que nos va a poder mencionar mejor, con mayor herramientas científicas, por qué es importante no solamente la vacunación y respetar el calendario para aquellos que van, sino también por qué nos protege para de los que vienen de allá para acá, ¿no? Bienvenido, doctor. Bien, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos ataquemos primero el tema del sarampión, que me parece interesante, y después ya nos metemos con todo lo demás. ¿Qué pasa o qué decir, qué aportar con respecto a este tema? Bueno, la primera cosa es entender que el sarampión no es una enfermedad banal como se creyó en alguna época, sino que es una enfermedad grave que puede producir graves problemas en la salud, incluso llegar a la muerte de algún paciente con sarampión, y que el sarampión es una enfermedad absolutamente prevenible por vacunas, controlable, y de hecho Argentina es uno de los países del mundo que ha eliminado el sarampión. Exacto, o sea, nosotros, desde el año 2000 no hay sarampión circulante. Exacto, nosotros no tenemos sarampión, de lo que llamamos sarampión autóctono, o sea, el nuestro propio. Y esto es merced a un gran trabajo de vacunación, con buenas tasas de cobertura de vacunación y de vigilancia de la aparición de casos para tomar rápidas medidas de control. Claro. Nuestro problema ahora es el sarampión que nos llega de otros países, que no han eliminado el sarampión. Chile, como ya comentaron hoy, tuvo 5 casos recientemente, Brasil tiene casos en el norte, Europa, en Alemania ha muerto un chico por sarampión hace no demasiado tiempo, que son países que no han hecho un trabajo de vacunación y eliminación. Entonces el riesgo que corremos es que si alguien trae sarampión a la Argentina, y de hecho los sarampión que han entrado en los últimos años son todos de viajeros que llegan a la Argentina, si nosotros bajamos las tasas de cobertura, vamos a tener sarampión de vuelta y el sarampión volverá a introducirse en Argentina. Esto que, viste, cuando nos relajamos, cuando bajamos las defensas un poco, porque decimos, bueno, no, esto no es una problemática aquí en la Argentina, lo que es maravilloso, pero para que no aparezca o no pase a ser una problemática, no podemos dejarnos estar. Y acá, y hoy, precisamente a la mañana, hablando con la maquilladora y la peinadora, me decían, pero Dolores, ¿nosotros nos tenemos que vacunar? Bueno, sí. Sí. A ver, los adultos, porque tenemos muy claro y estamos muy pendientes en general del calendario de vacunación que habla de nuestros hijos, ¿no? De esta etapa de crecimiento. Pero nos olvidamos del adulto, que debe seguir vacunándose, y el sarampión acá está incluido. Lógico. Entonces, ¿cada cuánto debe vacunarse el adulto a propósito de este riesgo latente que existe siempre? Los adultos tienen que tener 2 dosis de sarampión separadas por lo menos por un mes. Y esto funciona así. Si alguien se vacunó en la infancia y no se dio una segunda dosis, le damos ahora la segunda dosis de una vacuna que se llama triple viral, que es sarampión, rubiola y parotiditis. Sí. Recordemos que rubiola también está controlada y es importante mantener la vacunación. Si alguien no recibió ninguna vacuna, tiene que recibir 2 dosis. En toda su vida. En toda su vida, hasta los 50 años. Los mayores de 50 años nos consideramos protegidos por la enfermedad natural, porque somos de la época que no había vacuna, entonces había una gran cantidad de sarampión circulante y eso nos ha tenemos enfermedad e inmunidad. Pero la idea básica es, todo el mundo hasta los 50, registrar 2 dosis de vacuna antisarampionosa separada por un mes. Si faltan 1 o 2, dar las dosis que faltan. ¿Cuánto tarda la vacuna en generar inmunidad en el organismo de manera tal de poder pensar en esto que hablábamos con Sergio? Los más vulnerables son los bebés menores de 1 año, que efectivamente pueden ser afectados por aquel que viene o por aquel bebé que viaja, ¿no? Entonces, ¿cuánto tarda en hacer efectiva la vacuna? Las vacunas, para tener una respuesta inmune efectiva, toman un promedio de 15 días. Yo diría que por lo menos mínimo 10. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Uno no se vacuna porque viaja a Chile, aunque no viaje. Hay que recordar que no solo vacunarse para viajar, sino vacunarse viviendo en el país para mantener la inmunidad del país, para protegerse de lo que venga de afuera. Claro, totalmente. Bueno, y esto de alguna manera nos deja el escenario para poder identificar primero cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria. Nosotros te preguntábamos a través de la encuesta si efectivamente sabías cómo tratar tanto virus como bacteria y si había una diferencia entre uno y otro, porque esto es lo más importante.
importante. Nadie pretende que nosotros podamos diagnosticar y podamos identificar una cosa frente a la otra, pero sí saber actuar, porque hay una fuerte presión social sobre querer estar curados rápidamente, porque no podemos faltar al trabajo, porque no queremos que nuestros hijos falten a la escuela, y en fin, y acá entonces nos paramos casi como tiranos y ponemos y cuestionamos aquello que nos dice el médico o el pediatra. Bueno, no, ya estuve 5 días así, mejor me enchufo un antibiótico y resuelvo esta cuestión. Y esto, que parece así como que forma parte de la cotidianeidad, pasa a ser un riesgo muy grande y después sufrimos las consecuencias. Empecemos entonces sabiendo que hay un tratamiento diferente para uno y otro. Sí, en realidad empecemos diferenciando bacterias de virus. A ver. Si alguien se acuerda de la biología de los colegios, la bacteria es una célula que es absolutamente autosuficiente. O sea, una bacteria es capaz de alimentarse, eliminar sus desechos, reproducirse y, por supuesto, puede generar enfermedades. Algunas bacterias no lo hacen, las bacterias que están en el intestino son muy útiles para el organismo, para reducir alimentos, para generar enzimas, para generar vitaminas, pero cuando están donde no tienen que estar es donde producen enfermedad. El virus es un poco distinto porque el virus en realidad es, si uno compara virus con bacterias, el virus es solamente el núcleo de la bacteria. El virus no es autosuficiente. Claro. Lo que tiene que hacer un virus es meterse en una célula de organismo y usarla para producir más virus. Esa es la gran diferencia entre bacterias y virus. Después, las bacterias en general tienen un tratamiento que son los antibióticos o antimicrobianos, mientras que los virus tienen los antivirales. Digamos que la gran diferencia es que tenemos muchos más antimicrobianos para bacterias, antibacterianos, que para virus. Los virus no los tratamos todos. Tratamos el virus de la inmunodeficiencia humana o HIV, estamos tratando el virus de hepatitis C, tratamos el herpes. Hay virus que nos cuesta más tratar. ¿Esto que se llaman los retrovirales o los antivirales? ¿Cuál es? Antivirales es genérico para todo tipo de virus. Okay. Antirretrovirales es específicamente para el HIV, que es la familia de los retrovirus. Pero lo que yo quiero decir es que tenemos tratamientos para los virus, pero no tantos como tenemos para las bacterias. Claro. Están un poco más limitados. Pero de todas maneras, el avance en tratamiento antiviral en los últimos años ha sido impresionante. Pero de todas maneras, más allá de estos virus que son más complejos, que generan una situación más grave y que impactan más en la salud, cuando uno tiene un virus dando vuelta, una sensación de gripe, fiebre, malestar, dolor de cuerpo, etcétera, y ahí es cuando nosotros en general empezamos a perder la paciencia. Decimos, no, esto se está prolongando demasiado, esto ya necesita un antibiótico. ¿Por qué? ¿El virus tiene un proceso? ¿El cuerpo va a saber defenderse de eso? No, que son dos cosas distintas. Las infecciones bacterianas requieren un tratamiento antibacteriano, o sea, un antibiótico. Las infecciones virales, en general, las infecciones respiratorias altas, tipo rinitis, en general no requieren ningún tipo de tratamiento porque se curan solas, o sea, evolucionan espontáneamente. Claro. El grave error que se comete es usar antibióticos cuando no está indicado. Y la consecuencia de esto es un fenómeno que tenemos ahora, que es el de resistencia antimicrobiana. Totalmente. El grave problema que tenemos hoy en tratamiento de bacterias es la resistencia. Y la resistencia hace que no tengamos antibióticos para tratar todas las infecciones. Entonces, cuando uno habla de enfermedades bacterianas graves por gérmenes multiresistentes, está diciendo que los antibióticos que tenemos disponibles ya no sirven porque la bacteria se ha hecho resistente. ¿Pero por qué no sirven? Porque se los damos indiscriminadamente y entonces el cuerpo genera ya, la bacteria genera la defensa contra ese antibiótico. La bacteria es un organismo que acostumbra a defenderse de los antibióticos. Cuando yo le pongo antibiótico a una bacteria, obviamente la elimino, pero algunas bacterias son capaces de generar mecanismos de resistencia. Y esto es un problema hoy en día porque no tenemos antibióticos para todas las bacterias. Y lo que tenemos que hacer es prevenirlo. Y la mejor manera de prevenirlo es no someter a las bacterias antibióticos que, digamos, no utilizar antibióticos en forma inadecuada y irracional. Si yo trato a un paciente que tiene un resfrío con antibióticos, el resfrío no va a pasar nada, se va a curar solo. Pero cualquier bacteria que esté en el organismo va a generar una resistencia. Y acá hacer una aclaración. Ese resfrío al que le dimos un antibiótico para curarlo, no se va a curar por más de que le demos el antibiótico. No, si se curó, es porque se curó solo, no porque tomaste el antibiótico. Pero lo que hemos generado es a las bacterias que están en el organismo en forma natural, la expusimos a un antibiótico, se entrenó en la resistencia y la próxima vez esa bacteria ya es resistente. Entonces, a ver, algo también frecuente. Teníamos un virus, se tomó un antibiótico. A la semana empezamos con aftas, con problemas digestivos. ¿Eso puede ser que también
sea una de las consecuencias de haber tomado un antibiótico sin necesitarlo, porque el antibiótico empieza a actuar sobre esas bacterias que son buenas en nuestro organismo y nos afecta en este sentido? Los antibióticos, como todo medicamento, tiene eventos adversos. En medicina hay una balanza, que es el beneficio y los eventos adversos. Si yo uso un antibiótico que no necesito usar, lo único que voy a lograr, esos son los eventos adversos, y no consigo nada con la salud, de manera que es otra razón para no utilizar antibióticos cuando no se necesitan. En resumen, uno diría que los cuadros de infecciones respiratorias, la mayoría de ellas son virales, que no requieren antibióticos y que utilizar antibióticos indiscriminadamente no va a mejorar la salud, pero sí va a producir mayor resistencia bacteriana y va a complicar a los tratamientos posteriores. ¿Esto tiene que ver con cada individuo en particular o tiene que ver con la sociedad en general? A ver, me quiero explicar. ¿Esta resistencia a los antibióticos habituales se da de manera particular? O sea, si yo tomé mucho antibiótico innecesariamente, voy a generar la resistencia y entonces, por ende, cuando realmente lo necesito, este antibiótico no me va a servir, ¿o esto pasa a nivel población en general? ¿Se entendió la pregunta? Creo que sí. Ojalá. Creo que sí. Si yo trato a un paciente con un antibiótico que no necesita y genero resistencia, el problema no es solo para ese paciente, sino que esa bacteria se empieza a diseminar por el resto de la comunidad. Entonces, sí es cierto, lo que estoy haciendo es generando bacterias resistentes en toda la población y empiezo a tener problemas para toda la población. Hay un dato interesante, que es, ustedes saben que hay muchos animales de consumo que en su crianza utilizan antibióticos, los productores, para que estos se engorden, no se enfermen. Efectivamente. Bien, esto se ha acompañado de resistencia antibiótica y enfermedades en aquellos consumidores de estos animales. Entonces, o sea que el animal nos transfiere a nosotros esta resistencia. Entonces hay toda una política actualmente en varios países del mundo de limitar el uso de antibióticos en la crianza de animales de consumo como aves, aves de corral, etcétera, para evitar la transmisión de gérmenes resistentes de estos animalitos a nosotros. Hasta tal punto llega el tema de lo que es uso adecuado de antibióticos, no solo para seres humanos, sino en veterinaria también. Bueno, no como una alarma, sino solamente como un trabajo de concientización. ¿Cuáles son realmente estos riesgos y qué es lo que ya se está viendo que pasa con una infección que puede ser o puede sonar banal, que termina requiriendo una internación y una enorme dificultad para poder combatirla? ¿Esto ya está sucediendo? ¿Ya deja de ser un proyecto de que los científicos nos están avisando de que eso va a pasar? No, esto es una realidad, nos está pasando hoy. Esto es una realidad y es bastante habitual en los medios hospitalarios asistir a infecciones, las que llamamos asociadas al cuidado de la salud, en pacientes que por su internación, por su enfermedad han estado expuestos a antibióticos y esto hace que estas bacterias se hagan resistentes. Lo que estamos viendo es que estas mismas bacterias están pasando de los hospitales a la comunidad. O sea, ya el tema no es solo de las instituciones de salud, sino en la comunidad en general. Y esto tiene que ver con el uso adecuado de antibióticos. Entonces, lo que uno insiste permanentemente es, cuando alguien tiene una enfermedad que sospecha infecciosa, haga la consulta con el médico, que el médico decida si requiere antibióticos o no, y que se eviten dos cosas: la automedicación por parte de los pacientes, que compran antibióticos y los utilizan pensando que les va a hacer bien, e incluso también las consultas con farmacias, etcétera, donde hay... Sí, farmacéuticos irresponsables que venden antibióticos sin la receta, porque es amigo, porque es conocido, porque hablé con mi médico y me dijo que me tomara un antibiótico. Sí, incluso también... Digamos, hay médicos que preventivamente utilizan antibióticos. La idea es utilizar antibióticos cuando hace falta. Total. Y para hacer eso hay que hacer una consulta para saber si la infección es bacteriana, es viral y si requiere o no requiere antibióticos. Una última cosita, rápido, ya me voy a la pausa. ¿Es fácil para el médico identificar si esto es viral o bacteriano? En algunos casos sí, en otros requiere algún tipo de estudios. Hay patologías como la faringitis que tienen algunas claves clínicas que para los médicos podemos diferenciar si estamos hablando de patología viral o bacteriana, y en caso de cuadros más complejos se requieren estudios de laboratorio para poder identificar no solo si hay bacterias, sino cuáles son y cuál es el antibiótico indicado. Exactamente. Gracias, doctor. Un placer. Tenemos